Buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos. Voy a pedirles que abran su Biblia conmigo en el Salmo 90, versículo 12, por favor. Salmo 90, verso 12. Yo voy a hablar esta noche un tema que le he titulado Una familia que busca sabiduría. ¿Cuántos de ustedes saben que necesitamos sabiduría como familia? Vamos a hablar de esto. Una familia que busca sabiduría. Salmo 90, 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjense bien, hermanos, como esposos cristianos, como hijos cristianos, como familia cristiana, no podemos ignorar lo corto y lo temporal de nuestras vidas en la tierra. La Biblia nos enseña por medio de muchas comparaciones lo relativamente corto y pasajero que es nuestra vida. Por ejemplo, en Job 14, versículo 1 y 2, voy a darle algunos textos que nos hablan lo corto y pasajero que es nuestra vida. Dice ahí Job: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Este pasaje nos está enseñando que la vida es muy breve, la vida es muy pasajera, la vida está llena de problemas, de modo que la belleza, la riqueza, los afanes, todo tiene un final y nosotros no podemos ignorarlo ni debemos centrarnos en ello. Otro texto, Job, ahí mismo 14, verso 5. Dice ahí Job, hablando de esta vida corta, dice: ciertamente sus días, los días del hombre están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales, dice, no pasará. Aquí también se nos enseña, fíjense bien, que el hombre podrá afanarse por querer alargar la vida. El hombre puede estar usando todo tipo de alternativas humanas. Por ejemplo, piensan en la cirugía plástica, las cremas rejuvenecedoras, hacer demasiado deporte. Incluso algunos hablan de llevar una excelente alimentación. Podemos ver al hombre y a la mujer pasar muchísimas horas incluso en el deporte a fin de alargar la vida. Pero esto no asegura una vida larga. Nuestros días, dice este versículo que leímos, están contados, de los cuales no vamos a pasar tú y yo. La vida es corta, la vida es pasajera. Déjenme hablarles de un texto más, Santiago 4, verso 13. Estamos confirmando lo que dijo el salmista, el Salmo 90, verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Es decir, que la vida es corta, rápido. Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Este pasaje nos habla, mis hermanos, de cómo los hombres tenemos muchos planes y proyectos de la vida. Corremos de un lado para otro en busca de hacer los mejores negocios de nuestra vida. Planificamos por adelantado, pero todo sin tener en cuenta a Dios y lo corto y repentino del final que es nuestras vidas. La vida es corta, la vida es pasajera. Todos estos textos que hemos leído nos hablan claramente lo frágil del hombre, nos habla de la fragilidad de la familia en cuanto a su existencia, en cuanto a sus días, que son cortos y van a pasar. Nosotros, mis hermanos, como el salmista que está pidiéndole a Dios instrucción, le está pidiendo enseñanza, le está pidiendo entendimiento, discernimiento de que la vida es tan pasajera, la vida es tan corta, de manera que aprenda a utilizar el poco tiempo que le quede en su vida para adquirir sabiduría, para vivir en la sabiduría de Dios. Como esposos,
como esposas, como hijos, como familias cristianas, tú y yo debemos pedirle a Dios lo mismo que el salmista, que nos enseñe, que nos haga entender lo corto y pasajero que es la vida, de tal manera, mis hermanos, que podamos dedicar lo poco o lo mucho que nos reste de nuestra vida, llenándonos de sabiduría, viviendo en la sabiduría y sobre todo llevando de esa sabiduría a la familia. Esto es bien importante. La vida es corta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo en la sabiduría de Dios? Efesios capítulo 5, déjame decirte de algo que Pablo les habló a los efesios y algo que tú y yo necesitamos aprender. Efesios capítulo 5 versículo 15. Pablo le dijo esto a los efesios: ¿lo tenemos? Dice Pablo ahí: mirad pues con diligencia. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Mirad pues con diligencia. Les está diciendo a los efesios: tengan cuidado, vigilen sus vidas, examinen cada día lo que están haciendo y háganlo con exactitud, háganlo con precisión. No lo hagan al tanteo, no lo hagan más o menos, no. Pablo está diciendo que hagamos de nuestra vida un examen minucioso de lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta palabra andar se refiere a cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, en este caso de lo que estamos hablando, como familia. Cómo nos comportamos a donde vamos, cómo nos comportamos en el trabajo. Y luego nos dice: ¿cómo andéis? No como necios. Es decir, que no andemos viviendo o comportándonos imprudentemente o con vidas huecas, dando ocasión de tropiezo a algunas otras personas en la familia. Que no seamos groseros, que no seamos rezongones, que no seamos soberbios, que no seamos ofensivos, que no seamos desesperados, desobedientes. Por ejemplo, nosotros podemos ver a una pareja de matrimonio que tienen conflictos entre ellos. Estos conflictos han aumentado en su vida. Ambos actúan imprudentemente y ninguno quiere ceder, ninguno de los dos quiere ceder. Los dos reclaman sus propios derechos. Y aquello, mis hermanos, se vuelve toda una batalla, toda una guerra, de tal manera que lo único que les queda a esa pareja es decidir separarse. Ellos se están comportando como necios. La Biblia dice que nosotros miremos pues con diligencia, vigilemos con exactitud, con precisión, cómo nos comportamos, no como necios, sino como sabios, dice Pablo, sino al contrario, mis hermanos, aprender a actuar con amabilidad. Eso es de ser sabios. Aprender a actuar en paz, eso es de sabios. Aprender a comportarnos bendiciendo, eso es de sabios. Aprender a comportarnos negándonos a nosotros mismos, eso es de sabios. De esa manera, mis hermanos, vamos a edificar a la familia a través de una conducta de sabiduría. Sigue diciendo Pablo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los días de la vida en general, mis hermanos, sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, sea la familia, cada uno estamos expuestos de una manera al mal. Todos estamos expuestos a fallar, estamos expuestos a equivocarnos. Por lo tanto, se hace necesario que tú y yo aprovechemos al máximo las oportunidades de nuestra vida para llenarnos de la sabiduría de Dios, que es tan necesaria para esos días malos
que van a llegar a nuestra vida, para que sepamos qué hacer en esos días malos, para que sepamos cómo comportarnos en esos días malos, que van a venir ciertamente a nuestras vidas. Pablo sigue diciendo a los Colosenses 4:5, hablando de esta conducta de sabiduría. Él sigue diciendo ahí, Colosenses 4:5, algo similar a lo que le dijo a los Efesios. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar, otra vez, compórtense, condúzcanse, vivan en la sabiduría de Dios para con los de afuera, para con los del mundo. Es decir, mis hermanos, nosotros nos decimos cristianos, nos decimos que venimos a la iglesia, que alabamos a Dios, exaltamos a Dios, pero nuestro testimonio en la casa, nuestro testimonio hacia nuestros vecinos, nuestro testimonio hacia aquellos que nos conocen, que son los del mundo, muchas veces ven en nosotros comportamientos y conductas que no son sabiamente, que no son de la sabiduría de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desaprovechando el tiempo. Dice aquí que redimamos el tiempo, aprovechemos el tiempo, rescatemos el tiempo, no perdamos las oportunidades que tú y yo tenemos del tiempo para demostrar que somos una familia que vivimos en la sabiduría de Dios. Así que tengamos cuidado en nuestro trato, en nuestro comportamiento con los de la familia. Los padres, mis hermanos, podemos ser culpables muchas veces de que nuestros hijos se alejen de los caminos de Dios por nuestro comportamiento necio y por nuestra imprudencia. Un hijo puede ser culpable de apartarse de los caminos de Dios solo por no atender a los consejos de sus padres. Así que, mis hermanos, yo creo que la familia necesita sabiduría. ¿Usted cree que necesitamos sabiduría? Mucha. ¿Ustedes creen que como padres necesitamos de la sabiduría de Dios? Mucha. ¿Los hijos necesitan de la sabiduría de Dios? También mucha. Así que vamos a aprender cómo podemos ser una familia que busca sabiduría y aprovechar bien el tiempo tan corto que es la vida. ¿Qué le parece? Vamos a aprender 5 pasos nada más. Cómo tú y yo podemos ser una familia que busca sabiduría, que se llena de la sabiduría de Dios y que la aplica esa sabiduría en su vida, en su casa. Ve conmigo a Proverbios, capítulo 3, verso 13. Ahí vamos a encontrar estos 5 pasos. Cinco pasos con los que tú y yo podemos ser una familia que busca la sabiduría de Dios, que alcanza la sabiduría de Dios, que vive en la sabiduría de Dios y lo que ésta puede producir en nosotros. Proverbios capítulo 13, verso 13. Vamos a encontrar el primer paso ahí. Vamos a leer. Dice: bienaventurado el hombre que haya ¿qué? La sabiduría y obtiene la inteligencia. Aquí está nuestro primer paso como familia. Si queremos ser una familia que busca la sabiduría, que obtiene la sabiduría de Dios, lo primero que debemos hacer es buscar la sabiduría de Dios hasta obtenerla. ¿Hasta cuándo? Dice, no, tenemos que darnos a la tarea de buscar la sabiduría de Dios. Este es un primer paso importante. Ya hemos aprendido lo corto y pasajero que es la vida. No podemos como familia estar desperdiciando nuestro tiempo en cosas que no edifican a la familia. No podemos estar perdiendo el tiempo en cosas que son necedad y que en lugar de edificar a la familia estamos causando un daño en la familia. No podemos seguir en eso. Mis días son cortos, tus días son cortos. Nuestros días que nos quedan deben ser aprovechados para llenarnos de la sabiduría de Dios y conducirnos de acuerdo a ella. Así que, mis hermanos, si ya hemos entendido que nuestros días son cortos, que nuestros días son malos y que nos encontramos en medio de un mundo cada día más corrompido, debemos tú y yo tener la dedicación a buscar la sabiduría de Dios que tanto necesitamos.
Yo te pregunto, ¿cuánto buscas de la sabiduría de Dios? ¿Cuánto estás aferrado a encontrar la sabiduría de Dios y hacerla parte de tu vida? La palabra aquí que encontramos en este versículo, la primera es que dice: bienaventurado es el hombre que encuentra, que haya la sabiduría. Esta palabra bienaventurado significa cuán feliz, cuán dichoso, cuán favorecido es cualquier persona, sea el hombre, sea la mujer, sea el joven, sea el adolescente, que ha hallado, ha alcanzado, se ha apoderado de la sabiduría de Dios. Es como haber encontrado un tesoro, mis hermanos. Encontrar la sabiduría de Dios para tu vida es como encontrar un tesoro. El mismo Proverbios 2, verso 3 y 4 nos dice cómo la sabiduría de Dios es como ese tesoro. Dice ahí: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, fíjense cómo es más que un tesoro la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría nos está diciendo en este versículo que es más que un tesoro, que es más que la plata, que es más que cualquier riqueza. La sabiduría nos lleva a vivir verdaderamente en ese temor de Dios, a conducirnos de tal manera, mis hermanos, que cuando nosotros estamos en esa relación familiar, en esa relación de esposos, en esa relación de padres con los hijos, nosotros estamos conscientes que Dios nos está observando. Y por tal razón esto nos incita a caminar de acuerdo a la sabiduría de Dios, a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la sabiduría, llevarte al temor de Dios, a no comportarte. Mis hermanos, hay muchos que se comportan como si no tuvieran temor de Dios. No les importa estar ofendiendo al hijo, o estar ofendiendo a la esposa, o estar ofendiendo al esposo. No les importa. Y vienen a la iglesia y están en el instituto y estudian la palabra de Dios por trimestres y reciben un diploma, reciben un papel. No tienen temor de Dios. Más que eso, mis hermanos, qué importante es que la sabiduría la hagamos parte de nuestra vida, porque no solamente la sabiduría nos lleva al verdadero temor de Dios, sino que también la sabiduría nos lleva a una verdadera relación con Dios para conocerlo en una manera personal. La sabiduría de Dios la podemos obtener de dos maneras. Si la buscamos, si nos aferramos a ella, hay dos maneras de obtener la sabiduría de Dios, solo dos. Una es un regalo de Dios y debemos pedírsela a Dios. Todos los días. Todos los días. Yo me acuerdo, el hermano Pablo Hunter siempre nos recordaba: pide sabiduría, revelación, pide sabiduría, revelación, pide sabiduría, revelación. Nunca se te olvide. Y eso es lo que debemos hacer todos los días, pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría para este día, dame revelación de tu palabra para este día. Yo quiero vivir en tu sabiduría. Andar en la sabiduría de Dios es andar en la voluntad de Dios. Santiago 1:5, verso 6 nos dice que hay que pedirla. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué debemos hacer? Pídala. El cual dice, da a todos. ¿Cuánto nos da? Poquito. No, les voy a dar poquito porque no se vayan a engolosinar. No, ¿verdad que no? ¿Cuánto dice que nos va a dar? A el cual da a todos en abundantemente. ¿A cuántos? No, mira, como allá el hermanito fulano me pidió tanta sabiduría, ya nomás me queda poquita, te voy a dar poquita. No,
Mis hermanos, nos está diciendo abundantemente, no hay límite. Dios no te pone límite para darte de su sabiduría. El límite muchas veces lo estamos poniendo tú y yo, que no la buscamos, que no nos aferramos a encontrar esta sabiduría y obtenerla. La otra manera de obtener la sabiduría no solo es pidiéndole a Dios, debemos buscarla activamente. ¿Buscarla cómo? Activamente, activos en la revelación de su palabra. Aquí está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está a tu alcance. Tenemos que ser activos en buscarla en la palabra de Dios, en llenarnos de la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios. Ahora fíjate bien, la palabra sabiduría, lo que significa. La palabra sabiduría significa conocimiento de Dios puesto en práctica. Eso es la sabiduría. La sabiduría de Dios no es una acumulación de conocimiento de la Biblia, de la historia bíblica y de las cosas bíblicas. No. La sabiduría es el conocimiento de Dios, pero que lo llevamos al terreno de la práctica en nuestra vida diaria, en nuestra relación como esposos, en nuestra relación como padres, en nuestra relación como hijos. Ahí es donde aplicamos la sabiduría de Dios. Una mujer vino a consejería y dijo un día: mi esposo y yo tenemos 13 años de casados, ya no nos entendemos. Él, fíjese lo que dijo, él trae sus proyectos y yo traigo los míos y nos queremos separar. Yo me pregunto, ella trae sus proyectos y su esposo trae los suyos, pero ¿dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el conocimiento que han aprendido los dos, que han adquirido de Dios? ¿Dónde lo han dejado? Porque lo único que estoy escuchando de ambos es que ya no se entienden, es que están poniendo por delante sus propios derechos y sus proyectos. Este es mi proyecto y este es su proyecto. Nuestros proyectos chocan. No han aprovechado su tiempo. Todo ha sido conducirse en una necedad, en una sabiduría humana. El tiempo es corto, el tiempo es pasajero, la vida se va rápido. Cuando quieres hacer cambio, no vaya a ser demasiado tarde cuando es el momento de darle cuentas a Dios. Enséñanos, dijo el salmista, a contar de tal modo nuestros días, de tal modo que lo entendamos, que lo asimilemos, que no ignoremos, tengamos discernimiento. ¿Por qué no aprovechar el tiempo? Fíjese, otro hombre, un hombre en consejería, junto con su pareja, él comenzó a decir: ella y yo tenemos 30 años de casados, pero los últimos 15 años somos divorciados de cuarto. ¿Aquí no hay divorciados de cuarto? Vivimos en la misma casa, pero cada quien vive en su propia habitación. Téngalo por seguro que esto no produce la sabiduría de Dios. Esto no es el resultado de ser sabios en Dios. Eso es un resultado, como leímos en Efesios, de que no andemos como necios. Y eso es andar como necios. Pablo está diciendo: mira pues diligentemente, con diligencia, cómo se comportan, cómo te conduces, no como un necio. Si te has conducido como un necio, el Señor te está invitando en este día: deja tu necedad, vuélvete a Dios, vuélvete a su sabiduría, adquiere de la sabiduría de Dios, busca la sabiduría de Dios, obtén la sabiduría de Dios. Fíjense, un día yo estaba esperando en el andén del tren ligero, en una de las estaciones, acá cerca por el Cerro del Tesoro. Yo estaba en una parte del andén esperando al tren, y del otro lado estaba una señora que no la alcancé a reconocer primero,
Pero del otro lado estaba una señora con un niño, lo traía con cada regaño, con cada ofensa. De repente la señora lo agarró de la oreja y se lo llevó para un extremo y se lo llevó para el otro extremo. Y yo estaba viendo cuando de repente voltea a la señora y la alcanzo a reconocer, era una mujer que iba a la iglesia. Ya no hallaba cómo excusarse la mujer. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que a través de estas conductas vamos a poderle dar sabiduría a nuestros hijos? ¿Ustedes creen que esta mujer, a través de lo que estaba haciendo, no estaba causando un daño en su hijo? Imagínense qué pensaría este hijo. El hijo va a crecer, ¿qué entendimiento va a tener de un padre? ¿Qué entendimiento va a tener de una madre? ¿Qué entendimiento va a tener de un matrimonio, de una familia? Cuando los hijos nos ven peleándonos todos los días, cuando los hijos nos ven gritándonos todos los días, ¿qué idea tienen del matrimonio? Necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Necesitamos clamar a Dios. Necesitamos empaparnos de la sabiduría de Dios. Si de verdad queremos ser un reflejo de la gloria de Dios en esta tierra, necesitamos de su sabiduría. Necesitamos ser familias que buscan la sabiduría de Dios. ¿Cuántas familias desean vivir feliz? ¿Cuántas familias desean vivir dichosamente? Vivir favorecidos, bienaventurado el que haya la sabiduría, dice la Escritura. Proverbios 3:13 leíamos. Claro, cuando hablamos de felices, cuando hablamos de vivir dichosos, cuando hablamos de vivir favorecidos, no estoy diciendo que no vamos a tener diferencias, que no va a haber dificultades, que no va a haber problemas en la familia. No estoy diciendo eso, pero téngalo por seguro que sí vamos a tener la suficiente sabiduría para saber qué hacer en las diferencias, para saber qué hacer en las dificultades, para saber qué hacer en los problemas. Seguro, por esa sabiduría de Dios, vamos a sacar el mejor provecho de nuestros problemas, el mejor provecho de las circunstancias. ¿Y saben qué? Eso es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos como padres, a sacar provecho de cada dificultad. Si deseamos entonces realmente encontrar la sabiduría de Dios, mis hermanos, tenemos que ser arduos en la busca de ella. No solo el trabajo, no solo lo necesario. Miren, estamos tan afanados en lo material que se nos va el tiempo en eso, se nos acaba la vida en eso. ¿Y qué de la sabiduría de Dios? Vamos al segundo paso. Proverbios 3, verso 14. ¿Cómo ser una familia que busca la sabiduría de Dios? Vamos a ver aquí cómo nos dice el autor de Proverbios, Salomón, hablando aquí con esa sabiduría que Dios le dio. Dice Proverbios 3, 14 y 15. Porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría es lo que está hablando, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar. ¿A quién? A la sabiduría de Dios. Paso número 2. Si queremos ser una familia que busca la sabiduría de Dios, fíjese bien, mis hermanos, debemos tener en alto la ganancia de la sabiduría de Dios. Debemos tener en alto la ganancia de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque se nos acaba de decir que su ganancia es mucho mejor ganancia que cualquier riqueza. Y esto es algo que necesitamos entender. Esto es algo que necesitamos asimilarlo muy bien, porque la mayoría de nosotros estamos tan afanados, estamos tan metidos en la necesidad de obtener recursos, de obtener cosas materiales, y hemos hecho a un lado algo más valioso como la sabiduría de Dios. Mientras la sabiduría de Dios no ocupe el primer lugar de mayor valor
de mayor ganancia en nuestras vidas, que todas las cosas que podamos encontrar en este mundo, no la vamos a poder obtener, ni vamos a poder obtener la ganancia que ella nos ofrece. Fíjense, yo me asombro a veces. El hombre se prepara para una carrera profesional, ¿no? Dedica horas, días, años para ser todo un profesionista. No se diga de un médico, que son muchísimos años de estudio. Conozco hombres, yo inclusive, que son hombres expertos, profesionistas, expertos para manejar empresas transnacionales, y son muy inteligentes para eso, son muy inteligentes para manejar esas empresas enormes. Pero mis hermanos, para manejar sus familias son pésimos. No saben cómo gobernar sus hogares, no saben cómo guiar a sus hogares, no saben cómo darles una dirección a sus hogares. ¿Y saben por qué? Porque carecen de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es una joya preciosa, no es una riqueza terrenal, es algo más valioso que eso. Hay personas que yo he llegado a oír, fíjense, hay personas que yo he llegado a oír que dicen que si se sacan la lotería, si me saco la lotería y llego a tener millones de pesos, entonces mi familia va a ser bien feliz. Eso es lo que creen. Y esto no es verdad, es una mentira. Lo podemos ver en hombres multimillonarios, ricos del mundo, lo tienen todo, pero carecen de felicidad, carecen de paz, de dicha, tienen tantos conflictos familiares. Hace poco, incluso en las noticias, pudimos ver de un artista famoso que murió. No le faltaba nada, pero había algo más valioso que carecía, que es la sabiduría de Dios, la que tú y yo tenemos a nuestro alcance. La sabiduría de Dios es de mucho más ganancia que la riqueza de este mundo. La riqueza terrenal te da un placer terrenal hasta cierto punto, pero es temporal. Pero la riqueza, mis hermanos, que da la sabiduría de Dios es un placer celestial, es un placer espiritual, no es temporal, y déjame decirte algo, es eterna. Es para siempre. ¿Cuántas veces vemos a hombres que pueden tener muchos problemas con sus hijos y tratan de resolver esos problemas de sus hijos dándoles dinero, dándoles un auto, dándoles lo mejor que necesitan sus hijos? Pero la realidad, mis hermanos, es que esto no va a resolver el problema de sus hijos, pues su problema está en su corazón. Y el papá hace aquello por falta de sabiduría, solo puede ver lo terrenal, hasta ahí es su limitación, solo discierne lo natural. Eso no cambia a los hijos. En cambio, un hombre que tiene la sabiduría de Dios, que conoce su gran valor, que conoce su ganancia, que es mucho mayor que cualquier cosa, ya no va a desperdiciar su tiempo en las cosas terrenales, pasajeras, temporales. Se va a esforzar para obtener de esa sabiduría, se va a esforzar para darle de esa sabiduría a su hijo, a su familia, para ayudarlo a salir de sus problemas. Y no solo eso, mis hermanos, sino que le estará enseñando a su hijo qué es lo que más vale en esta vida: la sabiduría de Dios. La vida es demasiado corta, no se le olvide, mis hermanos. Así que enseñemos a nuestros hijos que lo más valioso no está en esta tierra, lo más valioso está en los tesoros del cielo. Jesús mismo dijo: no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo, una de esas cosas es adquirir la sabiduría de Dios. Yo recuerdo una historia, fíjese qué triste es esta historia, porque nos habla de cómo necesitamos la sabiduría de Dios. Recuerdo un hombre que compró un auto nuevo. Su hijo de 8 años, jugando un día, sale y le rayó todo su auto, se lo rayó.
Aquel papá molesto, ¿sabe qué hizo? Amarró las manos de su niño, pero amarró tan fuerte las manos de su niño y lo dejó tanto tiempo así que tuvieron que amputarle sus 2 manos. Cuando el niño salió del hospital, el niño le decía: papi, papi, ¿verdad que me vas a devolver mis manitas? Ningún bien, mis hermanos, ningún bien de la tierra vale más que nuestros hijos. Ningún bien de la tierra vale más que nuestra familia. ¿Lo entendemos? Necesitamos de la sabiduría de Dios. Déjeme darle otro consejo. Muchas veces Dios va a permitir alrededor de ti personas que te aflijan, aún incluso en tu familia. Personas que te traten y causen dolor, te den dolores de cabeza, sufrimiento. Pero si tú y yo tenemos la sabiduría de Dios, aprenderemos, mis hermanos, que aún Dios va a usar a esas personas como unas lijas para pulirnos. Y a lo mejor algunos están pensando y diciendo: ay, hermano, mi esposo, mi esposa no es una lija, es una pulidora, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a la playa? ¿Ha ido a la playa? ¿Y ha visto las piedras? Algunas piedras que están lisas, 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 bien suavecitas. ¿Sí las ha tocado? ¿Por qué están así? ¿Sabe? Esas piedras tan lisitas llegan a estar de tal manera por su roce. Así es con nosotros. A veces queremos deshacernos de la persona que más sufrimiento nos causa. Déjeme decirle, esa es su lija, eso es lo que le va a pulir para que usted sea una persona tierna, amable. Aprovechemos pues el tiempo. Vamos al tercer paso. Proverbios 3:16. Dice ahí: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas. ¿Y qué más te da la sabiduría? Y honra. No solo largura de días, sino que dice riquezas y honra. Paso 3. Debemos buscar la sabiduría de Dios, que nos traerá recompensas. Buscar la sabiduría de Dios, obtener la sabiduría de Dios, nos va a traer recompensas maravillosas, recompensas de bendición. ¿Qué mejor actitud podemos tener ante la sabiduría de Dios? Como se nos menciona en el versículo, por medio de una personificación de la sabiduría, y se nos da a conocer que por la sabiduría tendremos las mejores bendiciones de nuestra vida: largura de días. ¿Por qué largura de días? ¿Por qué la sabiduría nos va a traer largura de días? Porque, mis hermanos, a través de la sabiduría, tú y yo vamos a aprender a evitar todas aquellas situaciones que desgastan la vida. Todas aquellas situaciones que nos hacen que la vida se vaya más rápido. No me digas que el enojo no es un desgaste. No me digan que la amargura no es un desgaste en la vida. No me diga que las preocupaciones no son un desgaste en la vida. ¿Sí o no? Pero si tenemos la sabiduría de Dios, mis hermanos, vamos a saber vivir sin preocuparnos, poner todas nuestras circunstancias en las manos de Dios. Vamos a saber controlar nuestra ira, manejar nuestra ira de tal manera que no nos cause daño. A mí, como me gusta el Proverbios, ese mismo Proverbio capítulo 3 versos 5 al 8, que dice Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y mire lo que dice el verso 8: y esto será medicina. ¿Qué será? Medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Quieres largura de días? ¿Quieres salud en tu vida? ¿Qué necesitamos? Necesitamos de la recompensa de adquirir la sabiduría de Dios, un aumento de días.
Qué maravilloso es eso, de lo que Dios nos ofrece, mis hermanos. Pero ahí estamos tan preocupados, ahí estamos tan afanados en las cosas que no deberíamos estar afanados. Ahí estamos actuando y comportándonos con acciones que lo único que hacen es hacernos más viejos cada día. Hace un tiempo atrás, fíjese bien, un hombre multimillonario de los Estados Unidos había colocado sobres de dinero en algún parque allá en los Estados Unidos para que la gente los buscara, los encontrara y pasara un momento feliz. Yo no sé si usted esto vio en las noticias, pero no, hombre, la gente buscando ahí en el parque encontraban su sobre con algunos dólares y feliz la gente. Pues este hombre vino a la Ciudad de México, ahí en el parque de Chapultepec, y pusieron sobres. Y usted hubiera visto, porque pasaron ahí en las noticias, la gente cómo estaba buscando ese sobre. Dinero. Hermanos, encontrar la sabiduría es más que ese dinero. Encontrar la sabiduría es más que esa felicidad. Ciertamente muchos encontraron un sobre con 500 pesos. ¿Dónde estaban los 500 pesos? Pero tú los veías, estaban felices. Pero era una felicidad de un tiempo. La sabiduría de Dios, mis hermanos, no nos da una felicidad temporal, nos da una alegría permanente en la familia. Por eso debemos buscarla incesantemente, debemos encontrarla, porque nos va a traer esta recompensa. Y no solo nos va a prolongar la vida, sino que también dice que de ella vamos a recibir riqueza y honra. Dios nos va a prosperar cuando no estamos ni siquiera afanados en eso, cuando ni siquiera estamos centrados en eso, cuando ni siquiera estamos dedicados a eso, cuando ni siquiera estamos pensando en eso. Dios provee cada una de nuestras necesidades. Pero a veces lo hacemos al revés. A veces le damos prioridad a las cosas materiales, estamos en busca de ella y al final dejamos la sabiduría de Dios. Y los problemas siguen. Las luchas en casa siguen. El no saber resolver los conflictos en la casa siguen. Pero también la sabiduría de Dios, mis hermanos, ¿sabe por qué nos lleva a esa honra y esa riqueza? Porque la sabiduría de Dios nos enseña a administrar correctamente nuestros recursos, los recursos que llegan a nuestra mano, el dinero que llega a nuestras manos. Porque muchos, en cuanto llega el dinero en sus manos, se vuelven unos compradores impulsivos. Ahí está el dinero en su mano y no saben qué hacer y en un ratito se lo acaban. Yo conocí un hombre que recibió una herencia grandísima de sus abuelos. Él era ferrocarrilero y recibió esta herencia. ¿Y saben cuánto le duró la herencia? Un mes. La sabiduría nos da la inteligencia para desarrollarla administrando correctamente los recursos que nos llevan a esa honra y a esa riqueza. Miren, hermanos, hay hombres ricos que si tú les preguntas cómo comenzaron. Yo conocí un hombre que nos platicó, él comenzó vendiendo cositas pequeñas, peines, pasadores, pero luego fue ahorrando y fue creciendo. Ahora es un hombre que tiene unos negocios de eléctricas grandísimos. Sabiduría, la sabiduría de Dios, eso es lo que necesitamos. Pero nosotros nomás nos llega el cheque y ya no sabemos ni qué, se nos acaba en un ratito. Sabrá Dios, ¿verdad, hermano? Vamos al cuarto paso. Proverbios 3:17, cuarto paso. Dice: sus caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas, ¿qué son? Paz. ¿Cómo ser una familia que busca la sabiduría? Cuarto paso, debemos buscar la sabiduría de Dios, que nos traerá como beneficio su fruto a nuestra vida. La sabiduría de Dios trae fruto a la vida de cada persona que la busca y la obtiene.
Los caminos por donde nos dirige la sabiduría de Dios son caminos deleitosos, dice. Es decir, produce en nosotros conductas que son suaves, conductas que son de gozo, conductas que son de paz, de tranquilidad, y no una vida a diario quejándose. Una vida que se disfruta, placentera, un deleite de estar viviendo en esa sabiduría. Fíjese, Isaac, el hijo de Abraham, había aprendido de la sabiduría de Dios. Un día Dios, ahí en el capítulo 26 de Génesis, Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto. Hubo una gran hambre en la tierra, su padre había descendido a Egipto. Dios le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, espera que yo te voy a bendecir en la tierra que yo te diré. Y él obedeció a Dios. Él se quedó ahí entre los filisteos en Gerar. Y déjeme leerle qué pasó con este hombre, cómo este hombre en esa sabiduría supo conducirse con la paz de Dios que muchos necesitamos en casa, en familia. Dice ahí en Génesis 26:15: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech, el rey de los filisteos, a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Esto quiere decir la bendición que le había dado ya a Isaac por su obediencia. Por la obediencia que tú y yo tengamos, el Señor nos habla claramente en su palabra las bendiciones que nos van a alcanzar, las bendiciones que nos van a venir. Dice el verso 17: e Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas, fíjese lo que pasó. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Fíjese qué hizo Isaac. Él, como pastor de ovejas, necesitaba un pozo de agua. Era importante ese pozo de agua. Esos pozos eran de su padre los había cavado, pero los filisteos los habían cubierto. Una vez más vuelve a abrir uno y sale agua, y luego vienen los de Gerar y le dicen: no, ese pozo es nuestro. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Peleó por él? No. ¿Riñó por él? No, no discutió Isaac. Isaac actuó con una conducta de pasividad, de paz. Así debemos de ser nosotros cuando estamos llenos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos dice que sus caminos son deleitosos. Sus caminos son ¿de qué? De paz. Pero no solo eso, sigue diciendo: y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y otra vez, ¿qué dice? Riñeron con él. Una vez más, y puso el nombre Sidna. ¿Y qué hizo otra vez Isaac? ¿Discutió por ese pozo? No. Volvió a conducirse con esa paz que demostraba la sabiduría de Dios que había en él. Esto es lo mismo con usted y conmigo, hermano. Si nosotros estamos llenos de la sabiduría de Dios, este debe de ser el fruto que debe de verse en nosotros. Por esa sabiduría nos conducimos en la paz de Dios. Nuestros caminos son deleitosos, son un deleite en la casa. Es un deleite de tus hijos estar contigo. Es un deleite de tu esposa estar contigo, porque eres un hombre de paz, con caminos de paz. Ahí está Isaac, y se apartó de ahí y abrió otro pozo, pero ahora dice: no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Déjeme decirle, mis hermanos, cuando usted y yo nos conducimos en la sabiduría de Dios, siempre va a haber un fruto que la sabiduría de Dios va a producir en nosotros, y este fruto va a ser deleitoso,
camino deleitoso, camino de paz. Lo mismo podemos ver en el caso de Moisés. Cuando su hermana María, dos de sus hermanos María y Aarón, ahí en Números 12, murmuraron contra Moisés, criticaron a Moisés, pero dice ahí el versículo 3 del capítulo 12 de Números: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso, pacífico, en paz. Él no altercó con sus hermanos, él no discutió con sus hermanos, él no tuvo que defenderse con sus hermanos. Él simple y sencillamente se condujo con una actitud de paz, con un camino de paz, y Dios fue el que resolvió su problema. Pero nosotros, mis hermanos, queremos resolverlo a nuestra manera. Para eso está la sabiduría de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago cuando habla de lo que es la sabiduría de lo alto? En Santiago 3:17, dice Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjese, esa conducta que produce, ¿qué hace la sabiduría de Dios? Que va a traer pureza. Nos vamos a conducir con una conducta libre de maldad, libre de malas intenciones, de malas acciones en la familia. Pero también dice que es pacífica, es decir, nos va a producir una conducta que promueve la paz, no la contienda, no el pleito, no la discordia. Pero también dice que esta sabiduría es amable, es una conducta que es atenta, gentil, comprensible, tierna. Esta conducta es apetitosa. ¿Se antoja estar con una persona así o no? Esto es lo que produce la sabiduría. Pero también dice que es benigna, es una conducta buena que busca el bien de los demás, no la venganza. Aunque le hicieron un mal, no se está quejando del prójimo, busca hacer un bien siempre. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una familia que busca sabiduría. Necesitamos buscar sabiduría para poder recibir de los frutos de la sabiduría. El último, Proverbios 3:18. Vamos al último paso de esta sabiduría tan necesaria. Proverbios 3:18 dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Quinto paso, debemos buscar la sabiduría de Dios que nos ofrece vivir y disfrutar de su propósito. La sabiduría de Dios tiene su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la sabiduría de Dios? Es un árbol de vida. Se nos está presentando el propósito de la sabiduría, es decir, quienes obtenemos de la sabiduría de Dios, quienes procuramos de la sabiduría de Dios y la alcanzamos, vamos a recibir de ella vida, vitalidad, no muerte. Vida para dar a quienes están a nuestro alrededor. Quienes poseen de la sabiduría de Dios van a dar de esa vida que reciben, porque es un árbol de vida. La sabiduría de Dios es una fuente de vida para quienes echan mano de ella. Tener de la sabiduría de Dios, mis hermanos, es como una fuente de vida para la familia. Es dar de comer fruto de vida a la familia. Ya no van a comer más en la familia fruto amargo, fruto de ofensas, fruto de maltrato, de aspereza, de violencia, de desesperación, de falta de comprensión, de falta de atención. La familia ya no va a recibir esa clase de vida que ofrece la sabiduría como árbol de vida. Ser como árboles de vida es dar de comer a la familia frutos dulces, nutrientes, que fortalecen la fe en la familia, frutos que llevan a dar a conocer a Dios, quién es Dios, frutos que alientan a la familia, frutos que nos brindan atención, frutos donde aprendemos a saber escuchar a los demás, frutos donde
les enseñamos a vivir en la paz y a valorar las buenas acciones de los miembros en una familia. Recuérdelo, el propósito de la sabiduría es darnos la vida que nos lleva a saber vivir y disfrutar cada momento con la familia. Yo termino preguntándote, la vida es corta, la vida es pasajera, la vida se va rápido. Que los últimos días de tu vida, mis hermanos, los puedas dedicar empapándote a la sabiduría de Dios, para llevar de esa sabiduría a tu casa, a tu hogar, a tu familia, que tanto hace falta. Amén. Póngase de pie y vamos a pedirle al Señor sabiduría, que tanto necesitamos. Recuérdelo, 6 pasos. Busquemos la sabiduría hasta encontrarla. Tengamos la sabiduría en alto, su ganancia. Es mejor que el oro, es mejor que la plata. Busquemos la sabiduría de Dios y ella nos traerá recompensa. Busquemos la sabiduría de Dios y ella nos traerá el beneficio de su fruto en nuestra vida. Busquemos la sabiduría de Dios y ella nos ofrecerá el vivir y disfrutar de su propósito. Levante sus manos a Dios. Y si usted reconoce en su vida la gran necesidad que tiene de sabiduría, dígale al Señor en esta noche: Señor, yo necesito de tu sabiduría. Yo necesito de esa sabiduría para mi casa, para mi hogar, para mi familia, para mí en lo personal, como esposo o como esposa o como hijo. Ciertamente me enfrento cada día al mal, el mal al cual todos estamos expuestos. Ciertamente he fallado, me he equivocado, pero Señor, quizás no he dedicado lo necesario para buscar la sabiduría. Me he enfocado en buscar del dinero que el mundo me puede dar. Todo mi tiempo y toda mi vida está invertido muchas veces en eso. Pero enséñame, Señor, enséñame que el tiempo que me reste, que el tiempo que me queda de vida, enséñame a enfocarme, a ser una persona que se llena de la sabiduría de Dios, a ser una persona que obtiene de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que me va a traer recompensas de una vida más larga, una vida más tranquila, una vida más en paz en mi familia. Una sabiduría que me va a traer fruto, un fruto tan necesario en mi vida, tan indispensable en mi vida, donde necesito aprender a ser pacífico, donde necesito aprender a ser paciente, amable, atento, servicial, que tanto me hace falta. Señor, enséñame a tener de esa sabiduría que me va a dar de esa vida que viene de lo alto, esa vida que viene de ti, esa vida eterna que tú viniste a traernos y que podemos comenzar a disfrutar desde este momento, Señor. Oh Padre, aquí estamos como familias representando cada uno de nosotros. Llénanos de tu sabiduría, derrama de esa sabiduría tan necesaria y enséñanos a aprovechar el tiempo para comportarnos, para conducirnos dignamente delante de ti como sabios y no como necios. Enséñanos a aprovechar el tiempo, como el salmista lo decía: enséñame a contar de tal modo nuestros días que traiga a mi corazón sabiduría. Oh Señor, queremos, anhelamos de esa sabiduría. Guíanos siempre a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.